Gracias por acompañar un capítulo más del proyecto Contame tus historias de tiempos viejos. En esta sección de 3 episodios dedicados al maestro Joaquín Orellana, encontramos una charla acerca del papel de las artes en la política y en el despertar de las realidades, las influencias del medio social en la visión del artista, justamente para un día tan representativo en Guatemala como lo es el 20 de octubre. Agradecemos su participación viendo este proyecto. Les invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Arranca Cebollas, y que también se puedan vincular escribiendo, proponiendo y participando en los diferentes proyectos que estamos realizando. Que lo disfruten. Según las consideraciones de Teodoro Adorno, eh, las artes tienen una influencia en la política más allá de lo que cualquiera puede imaginarse, y cosas que muchas veces influyen en ese sentido en lo social. Muchas veces el mismo artista no se da cuenta, no se da plena cuenta de lo que ocurre. Eso es algo que ha sido un producto de investigaciones y de reflexiones, análisis. Hay ejemplos en la antigüedad, por ejemplo, cuando Luis van Beethoven, por ejemplo, compuso su tercera sinfonía, que está denominada como Sinfonía Heroica. En un principio, él la tituló la Sinfonía Napoleón, admirando desde luego a Napoleón Bonaparte. Pero cuando él supo que Napoleón se coronó emperador, entonces eso estaba ya fuera del gran hombre, una debilidad de la vanidad. Entonces Beethoven tachó ese título y le puso para honrar la memoria de un gran hombre. O sea, ese es un ejemplo de la sinfonía, la tercera, la heroica, es un ejemplo de cómo el arte está influyendo en los aspectos sociales y sociopolíticos. Y una cosa interesante acerca de la tercera sinfonía, es un solo ejemplo porque hay multitud de cosas que se pueden citar. Una cosa importante es que Alejo Carpentier, cuando escribió El acoso, que es la historia de un estudiante de izquierda que finalmente es asesinado en medio de las butacas de un auditorio. Y precisamente esa obra está basada en la Sinfonía Heroica de Beethoven, lo cual demuestra cómo Alejo Carpentier la toma como un punto de referencia de cómo las artes influyen en la política y también en la toma de conciencia de la circunstancia social, las acciones y las pasiones del tiempo de cada quien, que la soslaya pues está faltando a un deber ante la historia, no vibrar de acorde a las acciones y las pasiones de su tiempo. En ese sentido, obras mías como Imposible a la X, digamos entre comillas que es una de las más denunciantes, siempre con símbolos, no con textos específicos ni mucho menos. Lo ideológico a mí, la música ideológica ha sido en mí un fenómeno auténtico desde el momento en que surge por acontecimientos internos provocados por acontecimientos externos, porque llega un momento que por flotante que sea o haya sido el capitalino, muy, como le dijera, hasta cierto punto indiferente
ante las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. Esas atrocidades y esas masacres que, entre paréntesis, ciertos gobiernos o ciertos estratos de gobierno han tratado de crear una amnesia y crear un olvido. Entonces, esa circunstancia a pesar de que el capitalino ha sido un poco flotante, llega un momento en que a uno le duele su pueblo y comienza a sentir que son sus hermanos. Es en ese sentido que digo que mi tendencia hacia la música de proyección ideológica o idealista no es una pose, ni tampoco significa una pancarta ni un libelo. Está emanando de las estructuras del sentir. Y puedo contarle que la socióloga guatemalteca se llama, de apellido Privado, espéreme, se me fue el nombre ahorita, bueno, me voy a acordar después. Ella se graduó de socióloga en la Facultad de Ciencias, María Alejandra Privado se llama. Se graduó de socióloga en la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas, en la Universidad de San Carlos. Pero lo que ocurrió con ella fue que a nivel de insuflación, ella formó parte estuvo en el registro de sopranos del Coro Victoria. Y el Coro Victoria que dirige mi colega, el maestro Julio Santos, este grupo se ha especializado mucho en interpretar estas obras musicales corales y corales instrumentales de tipo ideológico. Entonces, la socióloga María Alejandra Privado recibió, como le digo, por insuflación el contenido a nivel sensible, no a nivel de lecturas. Entonces, para su graduación presentó una tesis que le tituló Lo social en las fibras de la música de Joaquín Orellana. Como fue natural, no querían aceptarle esa tesis, porque desde luego no había cómo tener elementos de juicio. Pero ella defendió bien su postura y finalmente se la aceptaron, y los mismos, o algunos, que la rechazaron en un principio, después recomendaban su pronta publicación por los aportes nuevos que daba al estudio de las ciencias sociales y de lo sociopolítico. Ese libro puede adquirirse en la editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes. Ahí pueden solicitarlo con mi amigo Francisco Morales Santos, que es el director de esa editorial. Pues lo último que estoy produciendo, pues, pero que más bien no es tanto una obra nueva cuanto un compendio de ciertas obras de tipo emblemático que tienen carácter de legado. Eso se lo han atribuido, no lo estoy inventando yo. Y todas estas obras que están centradas en la circunstancia social son en sí una sinfonía desde el tercer mundo. Pero en esta obra que estoy haciendo, pues hay una especie de recuento con cosas nuevas, desde luego, pero que están medularmente surgiendo de ese tipo de obras que significan entre todas una sinfonía desde el tercer mundo. Digamos, los elementos que van a conformar una obra
Para eso se necesita desde luego una técnica que es la herramienta para el que maneja el lenguaje escrito, para el que maneja los sonidos conformando música, o para quien maneja el pincel, la espátula o la escultura. Entonces, muchas veces las cosas se van solo hacia el procedimiento, y cuando las cosas cuando un artista está solamente tratando de elaborar y elaborar con las mejores técnicas o los mejores procedimientos, eso casi va cayendo en lo como en su propia caricatura, por el recargamiento de elementos, mientras que la persona que comienza a proyectar el arte hacia, por ejemplo, lo humanitario, o que tiene un ideal estético, que está dirigido a cierto tipo de expresiones, muchas veces tiene que crear sus propios procedimientos. Entonces, en nuestro medio hay mucha diversidad de eso. Incluso se ha despertado no una pasión, sino en ciertas circunstancias, una especie de moda por lo conceptual y por los performances, las instalaciones y todo eso. Dentro de esas tendencias hay mucho auténtico y de valor, porque una tendencia está en su máxima expresión y en su máxima autenticidad cuando el que la practica defiende bien los valores de esa tendencia. Pero también existen en nuestro medio artistas que toman diferente corriente porque está de onda. Eso es lo que yo más o menos observo, y desde mi disciplina específica, que es la música, a pesar que también tengo aficiones y he tenido aficiones literarias, eso es lo que yo puedo decirle a grandes rasgos, sin entrar en un análisis exhaustivo ni mucho menos de lo que yo observo en mi medio. Otra cosa que se observa, sobre todo en algunos estratos de la juventud, que buscan el triunfalismo, y quien busca el triunfalismo está equivocando el camino, está errando la perspectiva. El triunfo llega si la obra vale, y aún así puede no llegar si la obra no ha tenido un consenso. Digo consenso porque popularidad es aparte. Entonces, cuando hay un consenso y la obra vale, el triunfo es casi seguro, aparte de que en este mundo no se puede asegurar nada. Entonces yo a muchos jóvenes les he aconsejado eso, les he sugerido: no piensen en el triunfo, piensen en lo que están haciendo, para qué y para quiénes. Yo creo que hay una tendencia a querer hacer ya todo y tener un resultado rápido y una elaboración rápida. Eso se vuelve como estar haciendo un juego a veces interesante, a veces es un juego tonto. Le digo un ejemplo, con los sonidos de toda esta utilería sonora, y que los sonidos se han difundido a través de los discos como humanofonía, más que todo como ramajes de una marimba imaginaria, sacratábica, híbrido a presión. Esos sonidos los han captado algunos jóvenes y han hecho algunas obritas electroacústicas o electrónicas con base en mis sonidos, cosa que es inevitable. Ahora, cuando yo digo mis sonidos, no estoy vanidosamente diciendo que yo he inventado sonidos nuevos. Lo que hay es otras formas de articulación del sonido. Entonces les ha parecido, digamos que fascinante, y han querido hacer obras con esos sonidos. Pero creo que les ha fallado
a algunos les ha fallado el porqué de esos sonidos, cómo conducirlos y por qué, y cómo y por qué situarlos dentro de una expresión composicional. Eso lo digo porque lo he observado de modo directo, cosa que a mí no me molesta porque el efecto de algo que se difunde es inevitable. De manera que eso es lo que yo puedo más o menos a grandes rasgos, como le decía, muy capsularmente, de lo que yo he observado del desarrollo de las artes aquí. Ahora, dentro del punto de vista ideológico, pues han habido grandes expresiones como la poesía de Otto René Castillo, que fue uno de los mártires, la literatura de Marco Antonio Flores, que le decíamos el bolo, y hay otros escritores, entre los pintores, Rolando Ixquec Xicará recomendaba a sus alumnos no solo preocuparse por adquirir una técnica, sino preocuparse por algún ideal estético, generalmente proyectado hacia el ámbito, el ámbito social, ¿verdad? Y han habido a través del tiempo muchas expresiones, por ejemplo, en ese sentido. Por ejemplo, creo que fue Silvestre Revueltas, el mexicano, no me acuerdo si fue Garrido Leca, pero obras que se llaman, por ejemplo, esquinas, referido a las cosas que se ven en un pueblo en las esquinas, los pordioseros en los atrios, pidiendo en dialecto o en lengua indígena. Eso es lo que puede estar influyendo en la visión del medio de un determinado artista, sea desde el punto de vista literario. Y así se pueden contar muchas cosas. El gran compositor y sobre todo muy importante musicólogo, Coriunga Jaronian, es un uruguayo armenio. Él ha hecho muchos ensayos a través de hacer música en Latinoamérica, y él enfoca precisamente cómo el latinoamericano expone sus circunstancias ante un arte europeo tal vez ya caducando, solo preocupado por los procedimientos, los últimos procedimientos de fulano, los últimos procedimientos de mengano, que los toman un montón de artistas como su vanguardia, ¿verdad? Como su propio estar en la nata, en la flor y nata de los procedimientos, cada vez más hacia allá esto, yo uso esto, así como fulano hizo esto, pero yo lo varío porque yo uso lo otro. Es un poco estar con una perspectiva que se queda como estática dentro de la búsqueda de procedimientos, y que esa misma situación provoca su decadencia. Entonces Coriunga Jaronian defiende mucho la expresión latinoamericana en el sentido de expresar la circunstancia y el ámbito social y sociopolítico.